El 20 de noviembre de 1945, 20 hombres bajaron en ascensor, desde la prisión, hasta la sala 600 del Palacio de Justicia de Nuremberg. Habían gobernado Europa durante 12 años. Habían iniciado una guerra que mató a 60 millones de personas y ordenado el exterminio sistemático de otros 6 millones. Esa mañana, se sentaron en un barquillo de madera frente a 8 jueces de 4 países distintos y escucharon cómo se leían los cargos contra ellos. Nunca antes había ocurrido algo así, que los líderes de un estado fueran juzgados públicamente por los crímenes cometidos en nombre de ese estado. Era una idea sin precedentes en el derecho internacional. Winston Churchill quería fusilarlos sin juicio. Stalin había propuesto en Teherán la ejecución sumaria de 50.000 oficiales alemanes. El juez americano Robert H. Jackson, que organizó la acusación, impuso el proceso con un argumento que escandalizó a media profesión jurídica. Si la civilización no era capaz de responder a estos crímenes con la ley, no sobreviviría a su repetición. Existía un problema técnico. No había ninguna norma anterior que tipificara como delito la guerra de agresión ni el exterminio de una población civil. Jackson lo resolvió de un modo radical. Las normas se crearían durante el propio proceso, a partir de los principios generales de la moral internacional. 4 naciones juzgarían en nombre de toda la humanidad. Para llegar a ese banquillo, había que atraparlos primero. Y para atraparlos, alguien tenía que tener la jaula preparada antes de que terminara la guerra. Ese alguien era el coronel Burton C. Andrews. El 2 de octubre de 1944, cuando la guerra aún tenía 7 meses de vida, Andrews llegó a Mondor-les-Bains, un pueblo en el sur de Luxemburgo. Inspeccionó el Hotel Palace, un imponente edificio color ocre de 4 plantas, y lo decidió en segundos. Aquella visita no era una inspección hotelera. Era la fundación de la primera prisión concebida para contener a los hombres más peligrosos del mundo. La operación recibió el nombre en clave de Operación Mondorf y fue envuelta en el más riguroso secreto. El nombre del pueblo desapareció de mapas y comunicaciones militares. Andrews movilizó un batallón entero del cuerpo de ingenieros. Alrededor del hotel se levantó un doble recinto de alambre de espino, 4 torretas con ametralladoras y reflectores que bañaban el edificio de luz durante la noche. El trabajo completo estuvo terminado en menos de 6 días. El 7 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional. Las listas de búsqueda elaboradas por los servicios de contraespionaje aliados pasaron de ser un ejercicio de planificación a una orden de operaciones activa. Pero 2 de los nombres que debían ocupar los asientos de mayor relevancia en el futuro banquillo ya no existían. Adolf Hitler había muerto el 30 de abril en el búnker de la Cancillería y Joseph Goebbels cayó al día siguiente junto a su esposa. Los demás estaban en algún lugar de la Alemania que se desmoronaba. Encontrar a un individuo específico en aquel caos era una empresa extraordinariamente difícil, pero los servicios aliados habían estado preparando las listas durante años. El primero de importancia en caer fue Franz von Papen, ex canciller de Alemania y uno de los políticos conservadores que habían facilitado el ascenso de Hitler al poder. El 1 de abril de 1945, una patrulla americana descubrió su refugio en una cabaña en medio del bosque. El 6 de mayo, los franceses localizaron a Konstantin von Neurath, exministro de Exteriores nazi. Ese mismo día, los americanos encontraron a Hans Frank en Berchtesgaden, el verdugo de Varsovia, gobernador general de Polonia, responsable directo de las políticas que diezmaron a la población judía y polaca. Hacia las 11 de la noche, Frank intentó quitarse la vida, pero sobrevivió, aunque su mano izquierda quedó con parálisis parcial permanente. El 9 de mayo le llegó el turno a Hermann Göring, el mariscal del Reich. Se rindió en el Tirol austriaco, convencido de que los americanos lo necesitarían para negociar. Llevaba consigo una cantidad considerable de estupefacientes. Llevaba años adicto a la dihidrocodeína. Le fueron retiradas 12 medallas y su pistola, que entregó con un gesto de ceremonia, como si aún tuviera autoridad para decidir cómo ceder sus armas. El 12 de mayo fue capturado Wilhelm Keitel, el mariscal de campo que había firmado la rendición. El 15 de mayo cayó Ernst Kattelbrunner, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, el hombre más directamente responsable del funcionamiento de los campos de exterminio después de Himmler. Se había escondido en los Alpes austriacos
y planeaba someterse a cirugía estética para cambiar sus rasgos, pero fue delatado. El mismo día, Robert Ley, jefe del Frente Alemán del Trabajo, fue encontrado en una casita aislada. El 16 de mayo, los británicos arrestaron al gran almirante Karl Dönitz, al general Alfred Jodl y al ministro de Armamentos Albert Speer. Casi a la misma hora, una patrulla británica detuvo en un control a un hombre con parche en el ojo que se identificó como Heinrich Hitzinger. Era en realidad Heinrich Himmler. Durante el interrogatorio, mordió una cápsula de cianuro que llevaba escondida entre los molares y murió en minutos. Su cuerpo fue enterrado en una fosa cavada en una colina boscosa. Al terminar, un soldado británico rompió el silencio. Que el gusano vuelva a los gusanos. La captura de los líderes nazi fue una operación logística masiva que involucró a los servicios de inteligencia de varias naciones. Sin embargo, algunos de los criminales más buscados, como Himmler, lograron evadir la justicia mediante el suicidio, mientras que otros, como Hitler y Goebbels, ya habían muerto antes de ser capturados. ¿Crees que la muerte de Himmler y Hitler fue una forma de escapar de la justicia? ¿O consideras que el suicidio fue el único final posible para hombres que sabían que enfrentarían la horca? ¿Qué opinas del hecho de que algunos jerarcas intentaran negociar su rendimiento como si aún tuvieran poder? Déjanos tu respuesta en los comentarios. En la prisión de Mondorf, la vida estaba gobernada por un código de timbres. Un toque para levantarse, 2 para el aseo, 3 para bajar al comedor. Los prisioneros daban largos paseos por el parque, agrupándose por afinidades. Göring, cada vez más delgado y lúcido, conforme avanzaba su desintoxicación, fumaba y no disimulaba su irritación. No comprendo por qué se me tiene aquí, cuando hay tanto que hacer en Alemania. Dönitz protestaba que lo querían procesar simplemente por haber asumido la jefatura del Estado, en el momento del hundimiento. Hjalmar Schacht, el banquero de mayor coeficiente intelectual del grupo, se negaba a mezclarse con la mayoría, a quienes describía como delincuentes. El 10 de agosto llegó la noticia de Hiroshima. Göring no lo creyó. El oficial le tendió el periódico, leyó en silencio y murmuró: «Es algo formidable, pero no quiero meterme en estos problemas». Von Ribbentrop comentó: «Es una revolución. Ahora nadie será tan estúpido como para empezar otra guerra». Ninguno de ellos parecía comprender lo que se estaba preparando. El traslado a Nuremberg se produjo a lo largo de octubre. La nueva prisión contigua al Palacio de Justicia había sido construida en tiempo récord. Las celdas tenían la luz encendida toda la noche. Los reclusos debían dormir boca arriba, con las manos sobre las mantas. Cuando dormidos giraban el cuerpo, el guardia los devolvía a la posición correcta. Los relevos de guardia eran ruidosos y los despertaban. Por la mañana estaban agotados. Cada acusado tenía su defensor. Göring eligió al doctor Otto Stammer. Dönitz eligió un juez de la Marina alemana que se presentó en uniforme. La defensa se quejó de la desigualdad de medios. La acusación había tardado años en preparar sus archivos. La defensa tuvo semanas. El 20 de noviembre de 1945, a las 10:15 de la mañana, el Tribunal Militar Internacional abrió la sesión. La sala 600 podía acoger a 500 personas y esa primera mañana estaba llena. Cuando se pidió a los acusados que se pronunciaran sobre los cargos, Göring intentó dar un discurso. El tribunal lo interrumpió. Debía declararse culpable o no culpable. No culpable, dijo con énfasis. Keitel afirmó que podía responder con la conciencia tranquila ante Dios y la historia. Von Papen declaró que de ninguna manera se consideraba culpable. Ninguno se declaró culpable. Todos sabían que serían condenados y todos querían defenderse de todos modos. El psicólogo judicial Gustav Gilbert, con acceso libre a las celdas, registró sistemáticamente lo que decían entre sí. Lo que describió no eran monstruos incapaces de razonar, sino hombres de inteligencia medida y registrada, que ahora se negaban a aceptar que aquello tuviera algo que ver con ellos. Lo que los unía por encima de sus diferencias y rencores mutuos era una sola cosa: la convicción compartida de que no era culpa suya, que había sido Hitler, que habían obedecido órdenes, que no sabían, que otros sabían, pero ellos no. Göring asumió la responsabilidad política de todo lo que había hecho el gobierno, pero negó cualquier crimen. Speer admitió la responsabilidad general del programa de trabajo esclavo, pero negó la culpa personal. Keitel afirmó que solo había obedecido órdenes. ¿Crees que estos hombres realmente creían en su inocencia?
Era una estrategia de defensa calculada para salvar sus vidas. Los juicios de Nuremberg establecieron un precedente fundamental en el derecho internacional. Por primera vez, los líderes de un Estado podían ser juzgados por crímenes contra la humanidad. Los conceptos de crimen de guerra, crimen contra la paz y crimen contra la humanidad se convirtieron en parte del vocabulario jurídico universal. 12 de los acusados fueron condenados a muerte en la horca, 7 recibieron penas de prisión y 3 fueron absueltos. Göring logró suicidarse la noche antes de su ejecución, ingiriendo una cápsula de cianuro que había logrado ocultar a sus captores. El resto de los condenados fueron ahorcados el 16 de octubre de 1946. Sus cuerpos fueron incinerados y las cenizas esparcidas en un río desconocido, para que ninguna tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para los neonazis. El mundo había dicho: hay actos que ninguna soberanía estatal puede proteger, ninguna orden superior puede justificar, ningún tiempo puede olvidar. Si este episodio te ha parecido interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana y compartirlo con quienes también quieren conocer la historia de cómo la justicia enfrentó a los responsables del mayor crimen del siglo XX. Esto ha sido todo por hoy.